Espero que ustedes también hayan sido ministrados en su conciencia, para que dejemos de quejarnos y de acusar a Dios. Y aprendimos que no tenemos de qué lamentarnos sino de nuestro pecado. Por lo demás, continuamente darle gracias a Dios en todo. Ahora, para esta tarde, para esta hora del día de la resurrección de Cristo, pues hay otra porción de la Escritura muy linda. Está en el libro más difícil de encontrar, en el libro de Génesis. Y el capítulo 1, allí está la porción de la Escritura. Hay algo lindo en este mensaje, o en esta porción de la palabra. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén y amén. El tema que voy a compartir de Dios, fundamentado en esta porción de la palabra, es la vida desordenada y vacía. No le voy a decir que le pregunte nada a su compañero para no hacer sentir mal a nadie. Pero en esta porción de la Escritura hay algo muy interesante. A mí me parece interesante. Yo espero y guardo la firme esperanza de que Dios me use para que se lo haga llegar a su corazón todavía más interesante. Dice en el versículo 1, en el principio. La palabra en el principio es clave. Y es clave porque no se trata de la eternidad, sino que se trata de la creación. Es decir, del momento en que nosotros le dimos cuerda al reloj o le pusimos pila nueva para que comenzara a marcar los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas y los años. Eso es lo que se refiere allí con el principio. Ahora, el primer acto de la creación aquí se refiere al más remoto acto del pasado, en cuya cronología que nos muestra la palabra hay una incógnita. Una incógnita que ha dado para mucha tela que cortar. Pero la divina revelación del Espíritu Santo en la palabra deja también aquí un margen para todas las eras geológicas de la historia de la creación. Si nosotros vemos en la palabra pasajes como Jeremías capítulo 4, vaya usted a Jeremías capítulo 4, allí usted se va a dar cuenta de algo tremendo que dice la palabra de Dios. En los versículos 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. En Génesis 1 dice que estaba desordenada. Aquí es asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Palabra clave, no había luz. Miré a los y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, estaba vacía la tierra. Y todas las aves del cielo se habían ido. No se podía ver nada. Miré aquí y el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Desorden social, desorden político, desorden eclesiástico. Pero la buena noticia es que Dios, en su misericordia, que dice la Escritura, que es por los siglos de los siglos, y por su amor eterno, Él está dispuesto a esa vida de desorden llevarla al orden perfecto de Dios. Y esos vacíos que hay en las vidas, llenarlos con su dulce presencia, para que así podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo a conducirnos en una vida ordenada y llena de gracia, llena de verdad, llena de palabra de Dios y llena del fruto del Espíritu Santo de Dios.
Pero esto no lo puede hacer sino el Señor. Escúcheme bien, esto no lo puede hacer una religión, ni una denominación, ni un pastor. Solamente lo puede hacer el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que ocurrió como días del juicio. Y que ya lo vimos en Jeremías 4, del 23 al 26. La tierra estaba asolada y vacía. La tierra quedó en un desorden total. Estaba vacía como resultado de ese juicio divino. Ese juicio divino tuvo un origen, tuvo una causa. Lucero, un ángel querubín que Dios había creado con propósitos especiales. Ese ángel se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, quiso ser como Dios. Y como quiso ser como Dios, también escogió un lugar para colocar su trono y ser como Dios, es decir, parecido a Dios. Ser un Dios semejante al verdadero Dios. Para llevar a cabo su rebelión, preparó una conspiración contra el mismo Dios que lo había creado, allá en el cielo. Y dice la escritura que engañó a una tercera parte de las estrellas. Ese vocablo, ese término, estrellas del cielo, hace referencia a los ángeles. El diablo engañó, arrastró y se llevó con él a una tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Esa tercera parte son muchos millones de ángeles, que son demonios, porque siguieron a Satanás. Pero la buena noticia es que solo fue una tercera parte. Las otras tres partes, o terceras partes, de ángeles permanecieron fieles a Dios, y eso es lo que la escritura menciona como los ejércitos de Jehová, que están a favor y a disposición de cada uno de ustedes y de la iglesia de Dios aquí en la tierra, para defendernos de los atentados del maligno, para defendernos de todo dardo de fuego y para protegernos de todo peligro, por la gracia y para la gloria de Dios. Esa tercera parte de ángeles que se unieron a la rebelión angélica que preparó Satanás allá en el cielo, vino a ser juzgada por Dios. Y en el juicio, Dios lanzó a Lucero bajo maldición divina a la tierra y quedó convertido en un monstruo, en esa bestia salvaje y horrible que se llama el Satanás. Pero antes era un lucero con el sello de la belleza, la perfección, el luz, privilegios que Dios le había dado. Si usted mira su Biblia, en Ezequiel 28, versículo 15, abra su Biblia. Y mire lo que dice la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando se halló maldad, ¿cómo quedó? Desordenado y vacío, porque quedó sin privilegios, como quedó la tierra al principio. La palabra perfecto, traducida del hebreo, aquí quiere decir rectitud moral e integridad. Quiere decir que Dios había creado a Lucero como un querubín con rectitud moral, con integridad angélica. Porque esa es la característica de lo que Dios crea, todo perfecto. Pero el orgullo que entró en su corazón le causó la caída. Entonces, es claro que Dios al principio creó a Lucero con todos los atributos y la benevolencia y la generosidad de Dios. Esto nos deja ver que Dios no es envidioso, que Dios comparte todo su poder, su sabiduría, su gracia para compartirlas con otro, como la quiso compartir con Lucero. Dios quiere compartir su gracia y su amor con ustedes.